Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Vamos a compartir hoy en 1 Corintios, ahí estamos estudiando en este pasaje del capítulo 1 y vamos a continuar viendo pues desde el versículo 9, ahí vamos a retomar, vamos a avanzar hoy pues hasta el versículo 17, vamos poco a poco en este estudio de la epístola a los Corintios, ¿verdad? Creo yo que es una epístola, como hemos mencionado, muy importante, a pesar de que no es una epístola muy popular en cuanto a su enseñanza, ¿no? Es decir, pues aborda temas que son una realidad en la vida del creyente, pero que no muchas veces son aceptados fácilmente porque apuntan hacia una vida pues en la carne. ¿Y a quién de nosotros nos gusta, no? El identificarnos como creyentes carnales, pues no nos gusta, evidentemente. No es algo que nosotros anhelamos y obviamente no debemos hacerlo. Pero por eso es que esta epístola pues habla de forma tan clara, de forma tan directa. Y pues como una persona decía, si se enseñara más, las iglesias estuvieran un poquito más vacías. Porque enfrenta muchas veces el corazón y eso es lo que lastimosamente no nos gusta muchas veces, vernos enfrentados. El propósito nunca es acusar, el propósito es exhortar para buscar al Señor. Y esto es precisamente lo que Pablo pues empieza haciendo en estos versículos. Hoy vamos a ver en estos versículos desde el 9 hasta el 17 cómo Dios nos habla acerca de la necesidad de que Cristo tenga prioridad. Ahora, esta iglesia, como hemos platicado, es una iglesia que tenía muchos conflictos, pero la solución era una sola, la persona de Jesucristo. Sigue siendo lo mismo en nuestros días, la persona de Jesucristo, es decir, nuestro Señor y Salvador. Él es la solución para los conflictos, no solamente personales, sino también dentro de la iglesia. Y el anhelo de Dios es que nosotros volteemos hacia Él y le demos prioridad a Él por encima de todo. Vamos a hacer una oración y así vamos a comenzar nuestro estudio de 1 Corintios 1. ¿Sí? Vamos a orar. Amado Padre, te queremos agradecer esta oportunidad que nos das nuevamente de meditar en tu palabra. Y queremos rogarte, Señor, que a través de ella, pues tú alientes nuestros corazones a perseverar en ti. Y que seas tú, Señor, quien pues habla a cada uno de nosotros conforme a tu propósito. Guíanos, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues habíamos visto en los primeros versículos de este capítulo 1 cómo el apóstol Pablo daba una acción de gracias, es decir, él agradecía por lo que Dios había derramado en la vida de los creyentes a través de su gracia, a través de Jesucristo. Vemos que maravillosamente en cada uno de estos versículos o se menciona directamente el nombre de la persona, o más bien a Jesucristo, o se entiende que lo que se tiene es debido a Él. Por eso vamos a ir al versículo 9, fíjense lo que decía: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. El apóstol Pablo está recordándole a los creyentes, como vimos anteriormente, la posición que tienen en Cristo. Es la posición que la gracia de Dios nos da. Es una posición de santificados, es una posición de hijos. Y esa posición de hijos es solamente a través de la gracia de Dios en Jesucristo.
Pero Él va más allá y dice en este versículo que hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Esta palabra comunión es muy extensa realmente en su significado, pero nosotros debemos entender que habla de una intimidad, habla de una relación personal con Él, a través de la cual nuestra vida cada vez más va siendo conforme a Jesucristo. Podríamos compararlo claramente con el matrimonio, para el cual también se utilizaba este término en los días del apóstol Pablo. Y el ejemplo podría ser más sencillo si nosotros vemos la forma práctica en la que era utilizada. La palabra era utilizada para referirse a aquellas parejas que unidas en matrimonio poco a poco iban pareciéndose entre sí. Que no había nada que se limitaran unas a otras, de eso se trata. Hablaba de intimidad, hablaba de compañerismo. Y esto es lo que el Señor anhela que nosotros tengamos en Cristo, que nosotros caminemos con Cristo y que vivamos en ese compañerismo diario, es decir, pero no es algo teórico, esto es algo experimental realmente. Que Cristo y su palabra permanezcan en mi mente, permanezcan en mi corazón, que gobiernen mis pensamientos, que Él sea la prioridad de mi vida. Ese es el anhelo de Dios. Y esto definitivamente que solo es posible cuando en mi corazón yo estoy dispuesto a someterme a su voluntad, a la voluntad del Señor. Hay un versículo que podemos recordar, está en Amós, en el capítulo 3 de Amós, versículo 3, este versículo nos habla acerca de qué se necesita para vivir en comunión, podríamos decirlo de esta manera, ¿no? Amós capítulo 3, versículo 3, nos recuerda este principio, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Pues la respuesta es no. No tiene sentido que dos personas que no estén de acuerdo anden juntas. No podemos tener comunión con Jesucristo, nuestro Señor, si no estamos de acuerdo con Él. Y por eso es que debemos comprender nuestra necesidad. Cristo debe tener la preeminencia. Él debe estar por encima de todo, por encima de nuestros pensamientos, por encima de nuestras ideas, de nuestros criterios, de nuestras actividades, de nuestras ocupaciones, realmente por encima de todo. Solo cuando Cristo ocupa esa posición de prioridad en la vida del creyente, entonces nuestra mente y corazón se ajusta a su voluntad. Y ahí entonces podemos vivir en un compañerismo libre a través del Espíritu Santo que mora en cada uno de aquellos que han venido a Cristo. Ese es el anhelo de Dios, que andemos en comunión con Él, que nosotros vivamos pues conforme a lo que el Señor nos ha llamado a vivir. Recordemos Efesios en el capítulo 5, les digo recordemos porque estos versículos los vimos en nuestro último estudio, pero vamos a Efesios capítulo 5 y leamos aquí el versículo 1, en donde nos dice lo siguiente el Señor. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ese es el anhelo de Dios, que como sus hijos amados nosotros vivamos conforme a lo que nuestro Padre es. Y en ese sentido es que el Señor nos llama a tener esa comunión con Él y con su Hijo Jesucristo. Así lo afirma el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 1. Así es que somos llamados a vivir en comunión con Jesucristo. Esto es lo que debe estar en nuestra mente cuando empezamos a abordar desde el versículo 10 en adelante. Él debe tener la prioridad, Él debe tener la preeminencia. Es a Él a quien yo debo ver, es a Él a quien yo debo amar y a quien debo seguir. Es Jesucristo. Es por Él que yo tengo todo lo que tengo por medio de la gracia de Dios. Es que es bien importante comprenderlo. Dios nos da salvación y nos da una vida plena a través de su gracia. Pero esa gracia es posible por la obra de Jesucristo, por lo que Él pagó, por lo que Él cumplió en favor nuestro. Entonces su gracia se extiende, pero sin Jesucristo tampoco sería posible la gracia. Y es bien importante que nosotros lo veamos así. Por eso es que en estos primeros 9 versículos que hemos visto hasta ahora en 1 de Corintios, el Espíritu Santo ha guiado al apóstol Pablo a mencionar a la persona de Jesucristo en cada uno de los versículos. Si ustedes repasan, se van a dar cuenta que así es. Porque es evidente que todo lo que Dios ha puesto en el creyente lo ha hecho por gracia
a través de Jesucristo. Regresemos al versículo 4 de 1 Corintios 1. Decía en 1 Corintios 1, versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ahí es donde nosotros lo debemos comprender. Esa gracia de Dios nos fue dada en Cristo Jesús. Es a través de Él que nosotros tenemos todo. Entonces, dicho de esta manera, ¿a quién nos debemos? Nos debemos a Jesucristo. Debemos entender que a través de su propósito, Dios utiliza o Dios usa instrumentos, y esos instrumentos son personas. Pero nosotros no nos debemos a las personas, nos debemos a Jesucristo. Él es el centro y Él debe tener la prioridad. Como vamos a ver en estos siguientes versículos, la iglesia de Corinto había puesto por encima de Cristo varias cosas, no solamente un aspecto, sino varios aspectos en su experiencia diaria. Por encima de Jesucristo ellos habían puesto a los maestros, a las personas. Por encima de Jesucristo ellos habían puesto su propia sabiduría, el pensamiento humano o la sabiduría humana. Por encima de Jesucristo ellos habían puesto sus propios intereses, es decir, lo que beneficiaba según el propio pensamiento de ellos a cada uno de ellos. No solamente esto, por encima de Jesucristo incluso habían puesto la satisfacción de sus deseos carnales. Y esto evidentemente los llevaba a la libertad del pecado. La necesidad de cada uno de estos aspectos que el apóstol Pablo empieza a tocar es volver a Cristo y reconocer que Él es el que debe tener la preeminencia, la prioridad. Él es al que yo me debo y es a Él a quien yo me debo rendir. Vamos a 1 Corintios capítulo 1 y veamos en el versículo 10 cómo él empieza entonces a abordar esto. Es claro, él va a empezar a hablar de las divisiones que existían en la iglesia de Corinto. Ahora, vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos y vamos a ir hablando de cómo esto puede ser comparable a nuestros días. Dice acá, 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Como vemos acá en este versículo, él está hablando del primer problema que esta iglesia abordaba, y eran las divisiones. Al abordar este tema, él da 3 puntos importantísimos que nosotros debemos notar. Primero que todo, si volvemos a leer este versículo, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y aquí está lo primero, que habléis todos una misma cosa. Ahora, ¿qué significa esto? Que debía haber unidad. Esto no significa que debía de haber uniformidad, eso es otra cosa. La uniformidad significa que todos somos iguales y todos pensamos igual y todos nos comportamos igual. Pero debemos entender que dentro del cuerpo, porque somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo es la iglesia, y aquí estamos hablando de una iglesia local, es decir, una congregación como esta. No está él abordando las divisiones en la iglesia a nivel general, como el cuerpo de Cristo en un todo, sino como una iglesia local. Y él está diciendo acá que debe haber unidad dentro de la misma iglesia, a pesar de los diferentes temperamentos, las diferentes ocupaciones, las diferentes posiciones de cada uno de nosotros, en todo lo que tiene que ver con nuestra vida diaria, debe haber unidad. Y esa unidad, como él dice acá, empieza con esto, hablar una misma cosa. Entonces, esta unidad debía girar en torno a un propósito común. Es que ese es el sentido y ese es el centro de lo que nosotros debemos comprender. ¿Es Cristo más importante que nosotros? Por supuesto que sí. Si Cristo es más importante que nosotros, ese es el propósito entonces. El propósito de la vida del creyente no es personal, es decir, en cuanto a lo que él vive o busca. El propósito de la vida del creyente debe ser Cristo. Cuando ese propósito se eleva a la persona de Jesucristo, podemos entonces hacer un lado todas aquellas cosas que provocan división.
y podemos buscar entonces esa unidad. Eso es lo que Él está buscando que nosotros comprendamos acá. Esta unidad entonces debía girar en torno a un propósito común, y ese propósito común evidentemente es Jesucristo. Vamos a Romanos capítulo 15 y fíjense cómo Dios nos dice siempre a través de este apóstol Pablo, capítulo 15, vamos a leer acá los versículos 5 y 6. Fíjense cómo dice, Romanos 15, 5 y 6 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito común. Eso es lo que Él dice, hablar una misma cosa, a una voz, unánimes, glorifiquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es bien importante que nosotros lo reconozcamos y lo hagamos de una forma práctica. Esto significa que yo estoy por debajo de Jesucristo. Esto significa que mi opinión no es mi prioridad, es glorificar el nombre de Jesucristo. Y esto debe moldear mi comportamiento, mi vida, mis relaciones, entendiendo que si Cristo tiene la prioridad, Él mismo, por medio de su Espíritu, me va a llevar a buscar glorificar su nombre. La unidad en la vida de la iglesia viene cuando Jesucristo tiene la prioridad. Y esto es lo que Él está diciendo. Hablar una misma cosa significa buscar juntos que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Todo aquello que no viene con este mismo propósito, que no apunta hacia este mismo propósito, va a producir separación dentro de los creyentes, va a producir división y no va a poder haber unidad. La unidad no la producimos nosotros, la unidad la da el Espíritu. Es algo que debemos reconocer. Vamos a Efesios capítulo 4 y leamos acá en Efesios, en el capítulo 4, cómo Dios nos habla acerca de esta unidad, los primeros versículos. Vamos a leer acá hasta el versículo 6, del 1 al 6 de Efesios capítulo 4. Dice lo siguiente: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vimos antes cuál es nuestro llamado, a ser santos, ¿verdad? Los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Eso es lo que dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, y luego dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es tan importante este versículo, porque es saltar la barrera, ¿sí? Sin esto no se salta la barrera para que haya unidad. Sin humildad, mansedumbre, paciencia y amor, no va a haber unidad, porque entonces yo voy a actuar en mi carne, y al actuar en mi carne voy a producir disensión. Y entonces Él dice en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bien sencillo. Vamos a verlo más adelante. Pero ¿a quién nos debemos? A Jesucristo. Nuestras vidas deben apuntar hacia Él. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestras palabras deben buscar glorificar su nombre. Es hacia Él a quien nosotros debemos ver. Esto es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a estos hombres. Y por extensión, obviamente, Dios lo dice a todos sus hijos, incluidos nosotros. Os ruego, dice Él. Fíjense cómo, regresando a 1 Corintios 1:10, Él no está haciendo otra cosa más que extendiendo el sentir del Señor, diciendo, os ruego. Es increíble, ¿no? Porque, ¿por qué rogar? Él podría haber de alguna u otra manera extendido, ¿no?, esa autoridad que Dios le había dado y que era clara a través de esta iglesia de Corinto, pero Él no hace esto. Él dice, os ruego. ¿Y qué nos está rogando el Señor? Bueno, como dice acá, que hablemos todos una misma cosa. Las palabras de cada uno de ellos debían ser, aunque como les decía antes, diferentes en forma y en manera por los distintos temperamentos y ministerios, debían ser con un mismo propósito,
glorificar el nombre de Jesucristo. Evidentemente, en la iglesia de hoy debe seguirse el mismo principio. Los creyentes somos llamados a glorificar a Cristo. Una de las cosas que nosotros debemos comprender es que para que esto sea posible, nuestra vida debe estar centrada en las Escrituras, en la Biblia, la palabra de Dios. Porque es a través de esto que nosotros conocemos qué es lo que glorifica a Cristo. Si nuestra mente vuela más allá de lo que la palabra de Dios dice, quizá nosotros pensemos que estamos glorificando el nombre de Cristo, pero realmente estamos solo haciendo un culto a nuestra propia sabiduría. Lo vamos a ver más extensamente en nuestro próximo estudio, pero podemos ir primero a 1 Corintios capítulo 2 y vamos a leer acá el versículo 2. Dice, fíjense lo que él dice, y estas eran sus palabras, ¿sí? Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Debido a la condición en la que vivían estos creyentes en Corinto, no olvidemos, ellos estaban muy cerca de Atenas, ese centro del pensamiento humano, que aunque en ese tiempo ya estaba en decadencia, seguía prevaleciendo. Él dice, yo no entré en discusión con ustedes en cuanto a los pensamientos del hombre. Él se apegó a la palabra de Dios. Vamos a 1 Corintios 15 y veamos lo que dice. 1 Corintios capítulo 15. Dice acá, el versículo 3. Vamos a leer acá, solamente para que lo entendamos bien. 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La idea es darnos cuenta que su enseñanza era conforme a las Escrituras. Si nosotros hoy hemos de glorificar a Cristo, si hemos de hablar una misma cosa y que esta misma cosa glorifique a nuestro Señor Jesucristo, nuestro hablar debe ser conforme a las Escrituras. Él debe tener la prioridad. Y esa prioridad de Cristo no puede venir en nuestras vidas, no puede estar en nuestras vidas, si nuestras vidas no se vuelven vidas de la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante este versículo que parece tan sencillo. Pero al final de cuentas nosotros debemos comprender la necesidad. Nosotros estamos puestos para dar testimonio de Jesucristo y esto requiere que como un cuerpo vivamos en unidad. Vamos a 1 Corintios 1:10 nuevamente, porque lo primero que les dice es que habléis todos una misma cosa. Y luego ya les menciona directamente las divisiones. Dice, sigamos desde donde nos quedamos y que no haya entre vosotros divisiones. Esto es lo segundo que les habla. Que estén sin divisiones. La palabra que el apóstol usa es cismas. Es decir, ellos estaban haciendo diferentes facciones dentro de la misma iglesia. Y cada uno de ellos se apegaba a aquellos que de alguna otra forma quizás se parecían más a ellos o que compartían más cosas en común. Una de las cosas que nosotros podemos constantemente ver es que el creyente, bueno, así somos como humanos, pues nos sentimos más libres o nos acercamos más a aquellos que comparten ciertos aspectos en nuestra manera de pensar. Y aquí es donde lastimosamente se llevan a cabo esos cismas, cuando Cristo no es la prioridad, sino que yo soy la prioridad. Aquello que a mí me parece, aquello que a mí me gusta, aquello que cumple con mi criterio. Yo pienso que debe ser así, y como él lo hace así, entonces yo me siento con libertad con él. Pero si el otro piensa que no está bien así, entonces mejor me separo. Y se crean estos cismas. Y él dice, sin divisiones. Qué esencial que se vuelve esta epístola en este punto. Las divisiones en el cuerpo de Cristo siempre van a producir un cuerpo debilitado, un cuerpo descoyuntado, sería la palabra correcta. Y cuando está así el cuerpo de Cristo, la iglesia, y nuevamente les digo, estamos hablando de lo que Pablo está hablando, de una iglesia local, entonces no puede haber testimonio del Señor. ¿Cómo va a haber testimonio del Señor cuando los miembros están separados unos de otros? Lejos de haber testimonio del Señor, va a haber tropiezo. Por eso es que Él está abordando este tema de forma tan directa. El mandato de Cristo para glorificar su nombre siempre fue distinto a las divisiones. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, y recordemos aquello que el apóstol Juan decía
un mandamiento nuevo, ¿no? No quiere decir que era nuevo, es simplemente que era solo posible a través de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Dice acá Juan capítulo 13, versículos 34 y 35 de Juan 13. Fíjense cómo dice el Señor Jesús. Dice acá Juan 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Saben por qué es nuevo? ¿Por qué es tan impactante? Porque la ley decía que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Pero aquí el Señor está diciendo, ama al creyente, ama a tu hermano en Cristo, como yo le amo. Es decir, como Cristo les ama. Y esto nos lleva a un nivel completamente distinto. Esto requiere gracia. A ver, pensemos un poquito en esto. ¿Cómo me amó Cristo? ¿Siendo yo perfecto? ¿Estando yo en perfecta armonía con su mente? Todo lo contrario. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él me amó siendo yo pecador, estando en conflicto con Él. Su gracia fue mucho más abundante y su amor fue mucho más abundante. Por eso es que Él dice, nuevamente, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y luego entonces nos da la gran importancia de esa unidad en amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Saben? Esta iglesia de Corinto es muy especial. Creo yo que es muy especial porque podemos identificarnos en muchos aspectos con ellos. Pero trasladémonos en la historia un momento. Un visitante que llega a Corinto y por ahí encuentra a aquellos de la iglesia a Corinto que piensan de una manera, aquellos que piensan de otra, aquellos que piensan de otra, pero entre ellos no se llevan entre sí. ¿Qué creen ustedes que podría pensar ese visitante de Corinto? ¿Que Cristo trae unidad? ¿Que Cristo lleva a las personas a poner por encima la prioridad del Señor? Pues no podría verlo. Y ahí es donde nosotros debemos entender que nuestras vidas solo tienen un propósito: glorificar el nombre de Cristo. Y si ese nombre de nuestro Señor Jesucristo ha de glorificarse, nosotros debemos vivir en esta unidad del amor. Vamos a Juan 17, veamos lo que el Señor también dice acá, capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículo 23. Fíjense cómo dice, Juan 17, 23, es la oración de nuestro Señor Jesucristo, dice, yo en ellos y tú en mí. Fíjense, yo en ellos, esta es la base, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La única forma de que haya unidad es que cada uno de nosotros ponga su prioridad en Cristo y que a través de esto entonces su nombre sea glorificado. Nuevamente, si la iglesia ha de glorificar a Cristo, cada uno de nosotros debe poner a Cristo como prioridad. Al hacerlo, la unidad del Espíritu de Dios nos llevará a vivir unidos en el Señor. ¿Saben? La iglesia primitiva, llamémosle, ¿no? Así se le conoce, es decir, la primera iglesia, aquellos que pasaron el día de Pentecostés y el Señor empezó a usarlos para llevar su evangelio hasta lo último de la tierra. Esa primera iglesia lo entendió. ¿Por qué lo entendió? Porque su prioridad era Cristo. Porque ellos mismos habían visto al Señor Jesucristo. Incluso 50 años después el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15 que habían muchos que habían visto al Señor Jesucristo resucitado. Bueno, ellos entendían de qué se trataba. No veían en Cristo un amuleto para la buena suerte en sus vidas o para la prosperidad de sus vidas. Veían en Él a su todo, a su Señor. Y a Él se debían. Vamos a Hechos capítulo 4. Y fíjense cómo nos describe cómo vivían estos creyentes que entendían la prioridad, Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 32, nos dice lo siguiente. Fíjense, Hechos 4, 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma.
y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Un corazón y un alma, un mismo sentir, unidad en Cristo. Su propósito era uno: dar a conocer, glorificar el nombre de su Salvador. Realmente la referencia de Pablo en este versículo, como hemos estado viendo, 1 Corintios 1:10, habla de la división en la iglesia local. No está refiriéndose a las distintas denominaciones o ministerios, no. Él se está refiriendo a una misma iglesia, una misma comunidad, en donde cada uno buscaba lo que a él le parecía mejor y Cristo no estaba siendo la prioridad. Realmente será imposible que nosotros pongamos a Cristo como ese primer lugar si primero no lo hacemos de forma personal, por supuesto. Y esto es lo que debemos buscar, que Cristo sea el centro de mi vida. Al ser Cristo el centro de mi vida, todo lo demás Él lo puede ir cumpliendo en mí. Cuando nosotros entendemos lo importante de este testimonio, debemos buscar someternos al Señor. Esta iglesia de Corinto, lastimosamente, no estaba dando un buen testimonio. Y nosotros debemos comprender que esa separación en pequeños grupos antagónicos, llamémoslo, en su forma de pensar, siempre va a producir división. Vamos a Romanos 12. Fíjense cómo este pasaje nos dice algo tan importante en el versículo 16. Porque nos habla de qué es lo que en nuestro corazón produce todo esto. Romanos capítulo 12, en el versículo 16, dice lo siguiente: unánimes entre vosotros, no altivos. ¿Qué quiere decir altivo? Bueno, creo que lo entendemos, ¿no? Orgullosos. Es decir, que nosotros somos los que estamos por encima. Mi pensamiento prevalece, mis palabras prevalecen, mis ideas prevalecen, mi vida prevalece. Eso es ser altivo. Es decir, posicionarme por encima de los demás, por la que sea la razón. Él dice, no altivos. Y luego dice, sino asociándoos con los humildes. Y aquí hay un punto importantísimo. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Por qué? Porque si no, no puede haber no puede haber unidad, como dice acá, unánimes entre vosotros. Realmente es Cristo el que debe gobernar nuestro pensamiento. El apóstol Pablo está escribiendo a estos creyentes y les dice que no hay entre vosotros divisiones. Esto requiere entonces que Cristo sea la prioridad, que mi corazón se humille delante de Él, que mi pensamiento no prevalezca, que sea su palabra la que prevalece, que hablemos una misma cosa buscando glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero regresemos a 1 Corintios 1:10 porque todavía hay algo más que Él les dice, ¿no? Vimos primero que habléis todos una misma cosa, luego dice, y que no hay entre vosotros divisiones, y luego dice el resto del versículo, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fíjense lo que dice acá, una misma mente y un mismo parecer. Creo que es muy claro lo que él está diciendo cuando nosotros entendemos los términos que utiliza. Cuando él dice perfectamente unidos, él está usando una palabra griega que era un término médico realmente y que se utilizaba para describir un hueso que había sido fracturado o fisurado y había sido reparado. Estaba perfectamente unido nuevamente, esa es la idea. Y creo que lo entendemos porque entendemos que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Las divisiones producen rupturas, producen, como les decía antes, un cuerpo descoyuntado. Y él dice, este no es el propósito, es que estén reparados, unidos, que esas fisuras, que esas rupturas vuelvan a ser unidas. Esa es la idea de lo que está diciendo él. En la Biblia, cuando nosotros vemos esto de perfectamente unidos, no quiere decir que no faltemos o que no tengamos errores, quiere decir que esté completo, que no nos falte nada en cuanto a esto, que no estemos quebrados, esa es la idea, ¿no? Y entonces él dice perfectamente unidos ¿en qué? Bueno, dice, en una misma mente y un mismo parecer. Si Cristo gobernaba los pensamientos de los creyentes,
entonces una misma mente era formada. No olvidemos, ¿qué es lo que debe prevalecer en mi mente? Bueno, Dios es muy práctico cuando nos enseña esto. Vamos a Filipenses, en el capítulo 4 de Filipenses podemos leer el versículo 8. Dice acá, Filipenses 4, versículo 8, dice esto. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Saben quién es? Porque no hay una cosa, es una persona. ¿Quién es el que cumple con todas estas características? Jesucristo. Él es el único. Eso quiere decir que mi mente debe estar puesta en Cristo, en todas sus virtudes, sus promesas, en todo su sacrificio, en toda su obra de gracia a favor mío. Qué maravilloso es cuando mi mente es gobernada por Cristo y entonces Él me da su mente. Esa es la idea. Si regresamos a 1 Corintios 1:10, Él dice, unidos en una misma mente, y luego agrega, en un mismo parecer. El término es juicio o discernimiento. Una misma mente, es decir, un mismo pensamiento y un mismo juicio, una misma forma de discernir. Pero ¿cómo puede ser esto posible, siendo que pues provenimos de circunstancias de nuestra vida distintas, provenimos de lugares distintos y muchas cosas son distintas en nuestra formación? Debemos entender que la única forma de traer unidad es cuando Cristo gobierna y no vamos a separarnos de ese principio. Aquí mismo en 1 Corintios, pero en el capítulo 2, vamos a leer los versículos 15 y 16. Fíjense cómo dice acá. 1 Corintios capítulo 2, versículos 15 y 16 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Es el mismo término, ese parecer, es juicio, discernimiento. El espiritual discierne todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Y entonces dice el 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El Señor hizo todo perfecto. Y en el momento que nosotros recibimos a Cristo creyendo en Él como el Señor y Salvador de nuestras vidas, Él nos dio su Espíritu. Y al darnos su Espíritu, Él hace posible esto, que mi mente sea transformada a la mente de Cristo. Eso es lo que debo buscar. Esa debe ser mi prioridad, Cristo. Y ahí entonces Él puede traer esta unidad. Bueno, si nosotros regresamos a 1 Corintios 1, vamos a ver entonces en el versículo 11 lo que Pablo afirma. Y él entonces aborda un tema específico de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, pero que es muy claro que a lo largo de la historia de la iglesia se repite y se repite y se repite, y nosotros podemos verlo también sucediendo hoy. Vamos a leer primero el 11. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Ahora, él no tiene ningún problema para mencionar quién lo informó, ¿verdad? Porque esto no es un chisme. Él está diciendo, yo me enteré de esto y por tanto lo estoy abordando. Qué importante es que nosotros tengamos la libertad en Cristo de hablar con la verdad. Si estamos hablando de divisiones, debemos comprender que una de las cosas que más divisiones produce es la falta de libertad para hablar. Porque entonces las cosas se comunican a través de chismes. Y esto destruye por completo. Vamos a Proverbios 16, para que lo veamos de una forma práctica, dicho en las Escrituras. Proverbios capítulo 26, dice acá, en el versículo 20 lo siguiente. Bueno, decía una persona, si usted no tiene nada bueno que decir, mejor no diga nada. Ese es el principio, ¿verdad? 26:20 dice acá, de Proverbios, ¿verdad? Aquí estamos, dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Así de sencillo es, él está diciendo,
Aquellos que pertenecen a Cloé, no sabemos, quizá eran sus familiares, algunos piensan que quizá eran trabajadores de Cloé, no sabemos, solo hace referencia a quiénes son, y los corintios los identificaban plenamente, ellos sabían quiénes eran. Ellos me han informado que hay contiendas entre ustedes. Y no podemos pasar por alto que una de las cosas que más contiendas produce son los chismes. Por eso es que nuestra mente y nuestro corazón debe ser genuino, debe ser honesto. Nosotros debemos aprender a hablar con la verdad, y al hacerlo nos podemos evitar muchas cosas. Bueno, lo que él dice entonces es que hay contiendas. Estas contiendas, debemos entenderlo claramente, siempre son señal de carnalidad. Vamos a Gálatas, capítulo 5 de Gálatas, y leamos esta lista, que no es nada alentadora, pero es lo que nuestra carne puede producir. Y debemos entenderlo muy, muy bien. Nuestra carne no puede producir otra cosa. Si hemos de vivir diferentes, es solamente en el poder del Señor por medio del fruto de su Espíritu. Nuestra carne solo produce, Gálatas 5, 19 al 20, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Este primer grupo habla de la inmoralidad, aquellas cosas sensuales que atrapan la vida de las personas y son una señal clara de carnalidad. Es decir, la persona está siendo guiada por su carne. El Espíritu de Dios no está tomando control. Siguiente versículo 20, idolatría, hechicerías. ¿De qué habla esto? Desviaciones religiosas, la carne las produce. Y aquí dice entonces, conforme a lo que estamos viendo en 1 Corintios 1:11, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Son conflictos sociales, divisiones entre las personas que deberían de vivir unidas. Esto es una obra de la carne, es fruto de la carne. Y la única forma de que sea distinto es que el Espíritu empiece a gobernar. Si el Espíritu no empieza a gobernar, no podrá haber otra manera de vivir sino en la carne. Así es como nosotros lo debemos entender. Leamos el 21, herejías, faltó en el 20, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Esto habla de desenfreno y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No es una lista concluyente, es una muestra de lo que nuestra carne puede producir. Y como vemos en 1 Corintios 1:11, estos creyentes, eran santificados en Cristo Jesús. Habían sido rescatados a través de la fe en Jesucristo. Ellos estaban en Cristo, iban camino al cielo, pero viviendo en la carne, estaban divididos y habían entre ellos contiendas. Y entonces él pasa a decirnos cuáles eran aquellas contiendas, ¿no? ¿Cuál era esa división que existía? Bueno, ellos se inclinaban a distintos maestros de las Escrituras que encajaban con su manera de pensar, o su manera de ser, o su trasfondo religioso. Vamos al versículo 12 de 1 Corintios 1, dice lo siguiente: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Saben, una vez tuve la necesidad de buscar en un país extranjero una iglesia de sana doctrina para recomendar a creyentes que se quedarían ahí. Y al acercarme a una persona que aparentemente vivía en Cristo, su respuesta fue: depende de lo que les gusta. No, esa no es la respuesta correcta. Depende de lo que la Escritura dice, no lo que le gusta a la persona. Eso era lo que estaba pasando acá. Me gusta más lo que Pablo enseña, porque Pablo es el apóstol a los gentiles. No, yo me apego más a Apolos. Apolos es poderoso en palabra. Así dice el libro de Hechos. Otros quizá decían, no, Cefas, el apóstol Pedro. Yo me apego a él porque él es el que caminó con Jesús. No lo sabemos, ¿no? ¿Qué era lo que ellos veían en cada uno de estos hombres? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que se estaban apegando a aquellos que a su parecer era mejor. Realmente estaban poniendo a los hombres por encima de Cristo. Y no es esto lo que Dios nos llama a nosotros. No podemos olvidar que somos llamados a seguir a Cristo, no a una persona, a Cristo. No somos llamados a seguir a un maestro, sino a Jesucristo.
Cada grupo se inclinaba por aquel que encajaba mejor con su parecer o su forma de pensar, ¿no? Como les mencionaba, cada uno de ellos podría ser identificado por algún grupo como lo mejor para ellos. ¿Saben qué es lo más interesante de esto? Que Pablo está escribiendo y él dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Y él se pone como el primer grupo, ¿no? Pablo nunca fundó este grupo, ni tampoco Apolos, ni tampoco Cefas, ¿verdad? Ellos nunca llegaron y dijeron, miren, ustedes son de Pablo. Si les preguntan, ustedes son de Pablo. Él nunca hizo eso, ni tampoco Apolos, ni tampoco Cefas. Este era un fruto, una obra de la carne en la vida de estos creyentes carnales. Hoy nosotros vemos algo muy similar, de cierta forma, en las congregaciones. Las personas siguen, o los creyentes siguen a la persona, aun cuando la persona no encaja con las Escrituras. Eso no tiene sentido. Somos llamados a seguir a Jesucristo. Y nuevamente, lo mismo que vimos antes, en el versículo 10, Cristo debe ser la prioridad. Si Él no lo es, entonces nosotros nos acomodaremos a aquello que más nos parece. Si Cristo no es la prioridad, estaremos constantemente buscando aquello que nosotros pensamos que es lo mejor, pero realmente estamos buscando donde nos sentimos cómodos y no lo que Cristo dice. Es bien importante entender esto. Como vemos al final de este versículo, había un grupo que decía, y yo de Cristo. ¿Saben? No quiere decir que ellos realmente seguían a Cristo. Si lo hubieran hecho, no se hubieran identificado con nadie y hubieran buscado conciliar aquellas agrupaciones que se estaban separando. Ellos más bien se sentían superiores. Quizá eran los más orgullosos y decían, yo sigo a Cristo verdaderamente, todos estos no lo hacen. Es decir, aquí lo único que había eran manifestaciones de la carne. Cuando el creyente provoca, produce, aboga por la separación o la división, es porque su carne está actuando. Cuando Dios, ¿saben? Hay divisiones que son sanas dentro de lo que el Señor permite, pero el cuerpo de Cristo debe permanecer unido. Es lo que nosotros debemos entender, ¿sí? Si nuestro pensamiento está prevaleciendo por encima de las Escrituras, probablemente estamos agrupándonos como estos creyentes lo estaban haciendo. Esta inclinación a las personas, nuevamente es una evidencia de la carne. Vamos al capítulo 3, versículo 4 de Primera de Corintios, y fíjense cómo dice acá. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? La respuesta es sí, estaban siendo carnales. Por eso es que tenían sus propias preferencias. ¿Qué es lo que el Señor nos llama a hacer? Poner nuestros ojos en Cristo. Vamos a Hebreos capítulo 12 y veamos acá los primeros 2 versículos. Estos 2 versículos nos hablan de esta gran importancia. Dice Hebreos 12 versículos 1 y 2. Primero nos dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Saben? No solamente habla esto de aquellos que en el capítulo 11 vivieron o nos muestra la vida de hombres y mujeres de fe, es que debemos entender que nosotros somos testigos de Cristo. Desde que nosotros nos identificamos con Cristo, somos testigos de Cristo. Estemos siéndolo conscientemente o no lo estemos siendo conscientemente, somos testigos de Cristo, para luz o para tropiezo, pero somos testigos de Cristo. Y esto es lo que nosotros debemos observar. Por lo tanto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Ahí deben estar puestos nuestros ojos, en Jesús, en nada ni nadie más. Si no ponemos nuestros ojos en Jesús, nos vamos a confundir. Y entonces sigue diciendo el versículo, el autor y consumador de la fe. Es que no hay nadie más que lo sea. Nadie más es el autor de mi fe. Yo debo entenderlo de esta manera. Una persona podría decir, yo me convertí cuando tal persona predicó. No lo entiende bien. Se convirtió cuando el Señor, a través de su Espíritu, tocó su corazón. Porque nadie puede convertir a nadie sino Dios mismo. Es Dios el que lo hace, es Dios el que lo produce, es resultado de la obra del Señor. Vamos al libro de Hechos y vamos a leer acá en Hechos, en el capítulo 16 de Hechos.
Vamos a leer acá parte de lo que el Señor hacía. Fíjense, aquí vimos esto cuando estudiamos la epístola a los Filipenses. Vamos a leer el versículo 14. Fíjense lo que dice. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y fíjense lo que dice. Y el Señor abrió el corazón de ella. ¿Quién abrió el corazón? ¿Pablo lo abrió? Pablo estaba predicando. No fue Pablo el que lo abrió. Fue el Señor. Nadie se convierte por la persona. Nosotros nos convertimos por la obra pura y enteramente del Señor a través de su Espíritu. Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que nos trae a la luz de la verdad de Cristo. Y es tan importante porque nuestros ojos deben estar puestos solamente en el Señor. Es ahí donde deben estar puestos nuestros ojos. Ahora Pablo está recordándole esto a los corintios. Y esto hace que Pablo entonces les haga algunas preguntas. Regresemos a 1 Corintios 1 y veamos el versículo 13. Fíjense cómo él les dice. Empieza diciendo, ¿acaso está dividido Cristo? La respuesta es no, ¿verdad? Cristo no está dividido. Luego dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Nuevamente la respuesta es no, Jesucristo fue crucificado. Y luego dice, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Otra vez la respuesta es no, fue en el nombre de Jesucristo. Cuán importante es que nosotros entendamos esto, ¿no? No estamos nosotros en Cristo por la obra de una persona, sino por la obra del Espíritu Santo. Les decía antes, Dios tiene instrumentos útiles en sus manos, pero el que debe ser glorificado es Cristo. Es a Él a quien nos debemos y es a Él a quien debemos seguir. Su palabra es nuestro estándar. Es Cristo quien debe tener, por lo tanto, la preeminencia. Quizá no lo entendemos, pero el Señor Jesús dijo ahí en Juan capítulo 12, versículo 32, lo siguiente. Juan capítulo 12, en el versículo 32, dice lo siguiente, dice acá, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Quién es el que nos atrajo? Es Jesucristo mismo. Él está hablando de la cruz, esto es la referencia. Aquí dice, dando a entender de qué manera iba a morir. Él está hablando de la cruz. Y él dice, en esa cruz es donde yo los voy a atraer. La obra es enteramente de Cristo. Es a Él a quien debemos, es en Él quien debemos poner nuestros ojos y en nadie más. Pero no solamente esto, hemos visto hasta ahora cómo habían divisiones, ¿sí? Y cómo el apóstol Pablo ruega en el nombre del Señor Jesucristo que no las haya, porque esto era parte necesaria en el testimonio de Jesucristo, la unidad en el nombre del Señor. Habla de que estas divisiones estaban llevándose a cabo porque las personas daban prioridad a los hombres en vez de a Cristo. Y ahora va a hablar de otro aspecto. Vamos a regresar a 1 Corintios, y este es el último que vamos a ver hoy. Capítulo 1, veamos acá, desde el versículo 14 al 17. Vamos a verlo de esta manera. Dice, doy gracias a Dios, de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. A ver, antes de empezar a ver esto, debemos entender que la voluntad de Dios es que aquel que ha venido a Cristo, que ha reconocido a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, le ha abierto su corazón a través de la fe, también se ha bautizado en el nombre de Jesús. Pero el bautismo no da salvación, esa es la gran diferencia. Es solamente una proclamación de la salvación, un testimonio público de lo que Cristo ya ha hecho en el corazón. Pablo dice, Cristo no me envió a bautizar. ¿A qué le envió? Le envió a predicar el Evangelio. Porque es a través de la predicación del Evangelio que el hombre puede encontrar salvación en Cristo. La idea central de estos versículos es la prioridad que debe tener Cristo antes que los rituales. Eso es lo que debemos comprender. Antes que aquellos rituales religiosos que nosotros aprendemos a cumplir, Cristo debe ser la prioridad. Y pongámoslo en otros términos. Yo puedo acudir a la iglesia, pero si mi vida no está caminando con Cristo, de nada sirve que acuda a la iglesia. Si Él no es el centro de mi vida y no es la prioridad de mi vida, entonces
me estoy equivocando al acudir. ¿Sí me comprenden? Es decir, a veces nosotros pensamos o tendemos a pensar que al cumplir ciertas cosas voy a estar mejor ante los ojos de Dios. Si voy, entonces estoy más cerca. Si no voy, entonces no estoy tan cerca. No se trata de eso. Se trata de comunión personal. Antes lo vimos, hemos sido llamados a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, evidentemente, cuando estamos caminando con Cristo y Él es la prioridad, su palabra puede edificar nuestras vidas. Y esto es una necesidad, entonces. Pero debemos entenderlo muy bien. Él está hablando del bautismo. Hay muchas personas que toman el bautismo como esencial para la salvación. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que lo esencial para la salvación es la fe en Jesucristo. Esto es lo que el apóstol Pablo enseñaba constantemente. Vamos a Hechos 16 y entendamos esto de una forma sencilla. Hay muchos versículos que podríamos citar, pero me parece que este es muy sencillo. Dice Hechos capítulo 16, versículo 31, lo siguiente. Dice, ellos dijeron, es decir, Pablo y Silas, le dijeron al carcelero en Filipos, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No le dijeron, vente, vamos a bautizar para que seas salvo. No, le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque debemos comprender que cuando la persona escucha el mensaje de salvación, es ahí cuando el bautismo que salva viene a su vida, es decir, el del Espíritu. Veamos en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, dice lo siguiente. Dice acá, Efesios capítulo 1, versículos, solo el 13 leamos. Dice, en Él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué sencillo que es, ¿no? Habiendo oído el evangelio de salvación y habiendo creído, fueron entonces sellados con el Espíritu. Y la salvación vino a sus vidas. Y es ahí en donde Dios había llevado a este hombre a tener su prioridad, la predicación del evangelio de Jesucristo. Es por eso tan importante entenderlo de una forma sencilla. Es a través de Jesucristo que el hombre tiene salvación, la fe en Jesucristo. Los rituales son secundarios, pero no solamente para la salvación, debemos entender que también para la vida diaria del creyente. Porque muchas veces nosotros nos volvemos ritualistas, ¿saben? Quizá alguno de nosotros dice, yo no puedo pasar ningún día de mi vida sin leer, aunque sea un versículo de la Biblia. Pero mi vida no tiene absolutamente nada que ver con el carácter de Cristo. El fruto del Señor no se está manifestando en mi vida. Yo puedo hacer muchas cosas que aparentemente sean piadosas, pero lo que el Señor está viendo es el carácter que se está formando en mí. Es su testimonio, su fruto en mi vida. Y eso es sumamente más importante. Como hijos de Dios debemos comprender que la vida espiritual no depende del cumplimiento de ciertos ritos o normas religiosas en nuestras vidas. A veces aprendemos a observar principios de vida que nos hacen pensar que somos espirituales, pero realmente en nuestra experiencia diaria, en la comunión con el Señor, nuestra relación con nuestros semejantes, nuestro trabajo, nuestras actividades cotidianas, no reflejamos para nada a Cristo. Y entonces, ¿a quién estamos engañando? ¿Al Señor? No, a nosotros mismos. Pablo dice, doy gracias que a nadie más bauticé. Quizá habrían más confundidos si hubiera bautizado a más, diciendo, no, yo sí me bauticé con Pablo. El rito no obra nada, es la comunión personal con el Señor. Eso es lo que Él está transmitiendo. Vamos a Isaías capítulo 1, creo que es un pasaje que vale la pena que nosotros leamos. Isaías, en el capítulo 1 de Isaías, vamos a leer acá varios versículos, empezando desde el versículo 10. Fíjense lo que dice. Dice acá, es muy fuerte, vamos a tratar de leerlo todo y creo que esto nos va a ayudar muchísimo a comprender. Dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. A ver, Jehová es el Dios de Sodoma y Gomorra. Entendamos, está usando nombres para dirigirse al pueblo de Israel que vivía en pecado, ¿sí? No está dirigiéndose a Sodoma y Gomorra, se está dirigiendo a Israel, pero está haciendo referencia a estos nombres porque esa era la vida que ellos estaban llevando. Qué tremendo que es esto, ¿no?
¿cómo se referiría a nosotros? ¿Cómo se referiría a nosotros? Si quedáramos desnudados de nuestras apariencias y solamente la realidad de nuestra vida quedara, ¿qué verían las personas? ¿Qué importa lo que vean las personas? ¿Qué vería Dios? Bueno, eso es lo que Él ve, no nos engañemos, ¿verdad? Sigamos leyendo, porque dice el versículo 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Ahí están los ritos, ahí están los principios de vida, ahí están aquellas cosas que buscamos obedecer o seguir. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, para pisotearlos? Esa es la palabra. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y entonces apelan a lo verdadero. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Una vida transformada. Eso es a lo que Él está apelando. Lo que Él está diciendo es, miren, dejen a un lado sus sacrificios. No me interesan. Yo quiero una vida verdadera. Una vida genuina. Quizás estamos extendiéndonos un poco más allá, aparentemente, de lo que Pablo dice, pero es muy sencillo. El rito no sirve de nada si mi vida no está caminando con el Señor. Y creo que el Señor Jesucristo lo dijo de una forma sencilla. Vamos a Mateo capítulo 12 ahora. Y leamos acá en Mateo capítulo 12, el versículo 7. Y aquí creo que lo entenderemos bien para terminar nuestro pasaje. Mateo capítulo 12, en el versículo 7 dice acá, y si supieseis, ¿qué significa misericordia quiero y no sacrificio? No condenaríais a los inocentes. Misericordia quiero. Habla de un carácter distinto, el de Cristo, gobernando mi vida. De eso habla. No me interesa el sacrificio. Yo quiero una vida transformada. Eso es lo que Él está diciendo. Los fariseos se acostumbraron a vivir con los sacrificios. Es que saben que debemos ser honestos y reconocerlo. Al hombre le encantan los sacrificios. Le encantan los sacrificios. A nuestra naturaleza es religiosa. Somos religiosos por naturaleza. Leímos en las obras de la carne, hechicerías, ¿no? Porque esto es a lo que mi carne apela, toda aquella confusión religiosa. Pero somos religiosos por naturaleza. Por eso nos encantan los sacrificios, porque nos hacen pensar que nosotros lo estamos logrando, estamos alcanzando. Y saben, esto es tan dañino, porque nos lleva a posicionarnos por encima de los demás. Y entonces, si retrocedemos en nuestro pasaje, llegamos a las divisiones. Cristo debe tener la prioridad. Él es el que debe tener la prioridad. Si Él la tiene, una vida genuina se manifestará. Y esa vida genuina nos evitará todo lo que estamos viendo en 1 Corintios. Vamos a detenernos acá y vamos a pedirle a Dios que nos guíe, ¿no? Como estamos viendo, es un pasaje tremendo que nos habla acerca de que en nuestras vidas realmente Cristo debe ser ese primer lugar. Pues vamos a orar y pedirle a Dios que nos guíe, ¿sí? Vamos a orar. Amado Padre, te queremos agradecer por recordarnos que eres tú quien debe tener la prioridad en nuestras vidas. Te queremos suplicar, Padre, que pues seas tú, mi Dios, quien nos lleva a esa posición. Padre, enfréntanos tú, muéstranos tú. Si hay algo en nuestras vidas, Padre, que simplemente estemos poniendo en primer lugar, aún, Señor, nosotros mismos, si estamos en ese primer lugar y no estamos dándote a ti la prioridad, ayúdanos, Señor, a volvernos a ti, a poner nuestros ojos en ti, Señor, y a buscar que el propósito de nuestras vidas sea glorificar tu nombre.
Ayúdanos a hacerlo, Padre, y enséñanos a vivir una vida genuina, Señor. No una vida de apariencias, de disfraces, de hipocresía, sino una vida genuina. Enséñanos a caminar con nuestros ojos puestos en ti. Y ayúdanos, Padre, a que no haya divisiones entre nosotros, sino que realmente tú nos des ese mismo sentir. Te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.